El rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas. No, lo que pasó es que fíjate que lo que pasó es que cuando yo fui candidato presidencial, resulta que naturalmente, yo soy profesor universitario, terminé con deuda, porque no es un deporte barato ese. Entonces terminé y tenía que inventarme cosas para ganar extra. Entonces empecé a inventar unos seminarios que los sábados o qué sé yo, en las noches, ya hice unos seminarios, cursos de distintas cosas. Y de repente agarro entre las cosas que yo había trabajado en mi vida, una cosa era que había descubierto que los libros de Mario Puzo, el libro sobre el Padrino, estaba mucho basado en Maquiavelo. Y que no tanto en la mafia. Un gran pensador político italiano. Entonces, y a mí me encanta Maquiavelo, entonces voy y digo, ya, esto está interesante. Entonces armo un taller, un seminario que se llama Las 50 leyes del poder en El Padrino, usando la película y usando la novela. Y eso empieza a crecer locamente, con mucha gente, lo hacía en estadio italiano, lo hacía con garbo italiano, digamos. Después lo hacemos online y ya la cantidad de gente era una cosa que se reventaba, la gente estaba aburrida en la pandemia, qué sé yo, una locura. Abrimos un podcast. ¿Pudiste pagar la deuda de las elecciones? Casi, ¿no? Digamos que esto es una deuda grande, son deudas importantes. Y termino, ya, en un momento determinado digo, oye, la gente que nos está apoyando con todo este proyecto, tal vez nos quiera apoyar en tener una encuesta nosotros para poder hacer investigación. Y ahí entonces, por eso se llama La Cosa Nostra, porque deriva de los seminarios y todo esto, sacamos la encuesta de La Cosa Nostra, que de pronto se convirtió en competitiva en el medio, y aquí estamos, pues, con la encuesta entre medio de las otras empresas grandes jugando el partido. Metámonos en el tema del momento. A ver. Esto es como en el fútbol. Gana Chile hoy, don Pedro. Sí. Don Alberto, ¿quién gana el 16 de noviembre? Te lo deben preguntar en la calle, sí, a cada rato. Pero increíble. A ver, mira. En primer lugar, la probabilidad de que sea alguno de los tres candidatos de la derecha, eso es prácticamente el 100%. O sea, la probabilidad de que sea Janet Jara, que va a pasar holgadamente a segunda vuelta, primer lugar seguro, con mucha distancia del segundo, pero es que resulta que el segundo, el tercero y el cuarto van a sumar cerca de 60%. Son los tres candidatos de la derecha. ¿Ya? Y además están los votos de Parisi, que son también, que se pueden ir 60-40 a favor de la derecha. Por tanto, tiene una tremenda... Mike Nichols también. También Mike Nichols tiene una votación más mixta, pero también, o sea, votos para la derecha hay. La derecha va a ganar con mucha facilidad, va a ganar las elecciones parlamentarias, va a ganar. La pregunta es cuál de esos tres nombres. Ahí está la papa. Sí. Y ahí hay versiones a favor de los tres. El que viene sosteniendo la posición de la delantera, a nuestro juicio ya no, pero viene sosteniéndola, es Kast. Y siempre el que ha estado por delante, al final acostumbra a la gente a esa posición y por tanto hacerle el sorpaso es difícil, ¿no? Evelyn Matei es la que tiene mejores atributos, por tanto, toda la evaluación de la gente sobre ella es mejor que la del resto. Por tanto, migrar a una segunda alternativa para cualquier persona probablemente siempre sea Matei. O sea, alguien que dice, oye, tal vez este candidato, sí, está bien, pero tal vez no me convence tanto, me voy a buscar otra alternativa, se va a ir a Matei. Entonces tiene una oportunidad. ¿Por qué ha sido tan, voy a emplear un término campesino, por qué ha sido tan acontecida la campaña de Matei? Como que no ha podido nunca tomar bien el timón del barco y enderezar el viaje a la moneda. A ver, hay dos factores. Uno es estructural y no es culpa de ella ni de su equipo, y otro sí es responsabilidad de su equipo. El estructural es que quien esté en el primer lugar hoy día siempre va a ser difícil, porque es una época de impugnación, una época de escrutinio, y del que está bajo escrutinio el que está primero. Entonces, está el primero, es como cuando los tipos van en el rally, ir primero es un problema. Tienes que abrir cancha, abrir camino. Es muy difícil. Esto es un momento así. Entonces, eso es difícil. Ahora, Evelyn Matei mantiene los mejores atributos, incluso ha mejorado sus atributos, y sin embargo no logra tener la atracción de voto. Y eso es una señal muy clara de que el comando no supo gestionar ese liderazgo de manera tal de que tuviera la eficacia para obtener los votos.
que son técnicas distintas a generar valor. Una cosa es el valor de la marca, por decirlo así, y otra cosa es cuántos votos obtiene. Para el valor de la marca tú puedes decir, oye, me gustan estos tres, y los tres tienen buen valor de marca para mí. Pero tú necesitas que sea la primera opción. De los tres, ¿quién está ganando en este momento, a menos de 2 semanas de la selección? A nosotros nos aparece bastante empatado, fíjate. Bastante empatado. Yo creo que si yo le hago caso a la curva como viene, debería ganar Kaiser. Si yo le hago caso a la probabilidad de un voto útil, debería ganar Matei. Y si yo le hago caso al hecho de haber estado más tiempo en el primer lugar y por tanto haber tenido una oportunidad de dar cierta certeza al electorado al final del día, entonces podría ser Kast. Pero los tres tienen posibilidades. A mi juicio, la situación de Kast es un poco más complicada porque su curva va hacia la baja. ¿Cuáles han sido los detalles que han influido en esta baja de Kast? El cambio de estrategia entre julio y agosto hizo una estrategia totalmente distinta, que era tomar control del sector de la derecha más que ir a pelear la elección. Y se equivocó diciendo, bueno, voy a traer gente de Chile Vamos y voy a mostrar que la gente quiere estar conmigo. Eso al electorado no le importa, es lo mismo, al contrario, más políticos hablando de políticos, eso no les gusta. En segundo lugar, venía con la crisis de los bots, ¿no? Esa crisis, y terminó como medio reconociéndolo, entonces eso terminó siendo una situación compleja. En tercer lugar, él fue a buscar votos un poquito más al centro para crecer más. Dijo, Matei está débil, le puedo quitar votos a Matei. Pero fue quitarle votos a Matei. Matei como que representa el centro en este momento, claro, en esta lucha de los tres. Exacto, entonces él fue a buscar votos hacia allá. Y Kaiser lee la jugada y se mete en la extrema derecha, que hay mucho voto ahí, y entonces se mete y dice, oiga, lo estoy viendo que se está yendo para allá. Y el votante de derecha empieza a migrar hacia Kaiser. Y entonces se le empieza esta es una época de muchas sabanitas cortas, entonces le empieza a tocar la situación de la sabanita corta, va para un lado, pierde el otro, y se le enreda la situación. Y después pierde el tono, como que... Yo recién en el debate de esta semana, o sea, de Archie, recién lo vi como retomando el tono de julio, que era el tono que le quedaba mejor. Pero no es fácil, porque ha pasado mucho tiempo y estuvo buscando y no encontró. Estos dos debates, estos dos encuentros, el de hoy de Archie y el del próximo lunes, o el martes, el lunes creo que es el de Anatel, provocan decisiones importantes, pueden producir cambios en este juego de votos tan estrecho entre los tres candidatos que tú nombras. Porque en tu encuesta, para que la gente lo sepa, tienes a Janet Jara con 33.5, pero no está en la lucha por la segunda vuelta, según lo que tú dices. Claro, exacto. Kaiser 19.3, Matei igual 19.3, y José Antonio Kast 17.7, un derrumbe significativo en tu encuesta. Sí. Ahora, eso perfectamente lo que para nosotros significa fundamentalmente que están muy cerca todos allí, cualquiera de los tres puede llegar a la segunda vuelta. Eso es lo que nosotros vemos en la situación. Técnicamente un empate entre los tres de la derecha. Ahora, esa situación obliga a tomar una decisión respecto a lo que tú dices, que es el debate, ¿no? El último debate es bien jodido porque de pronto hay debates que han determinado elecciones del nivel de Nixon contra Kennedy contra Nixon. Estamos hablando de pesos pesados. O sea, Boric sin los debates con Jadwe no habría ganado porque habría pasado Jadwe. Los debates hundieron a Jadwe y él entonces llegó a la papeleta final. Efectivamente son muy importantes los debates. Ahora, ¿qué es lo terrible del debate a efecto de tomar decisiones? Si yo soy osado, mi premio puede ser, haciéndolo bien, 1,5 puntos. Pero si soy osado y me sale mal, mi castigo puede ser 3 o 4 puntos. ¿Ya? Entonces es terrible, porque ahora, en este momento, si es que efectivamente están todos muy juntos, es muy valioso el debate, porque ese 1,5 puede ser todo, aunque me den 0,3, quizás, me basta. Entonces, yo creo que los jugadores en este debate que viene, no en el anterior, que todos se cuidaron, en este que viene,
Yo creo que van a ir con todo. Esa es mi impresión. Todos van a ir a jugar sus cartas. Porque Kast en este aspecto ha sido muy cuidadoso. Conservador, cuidadoso. Claro. En ese sentido lo digo. Por ejemplo, omitió ir a las entrevistas en los canales de televisión. Claro. No quiso subirse al auto. No, él necesita que pase el partido. Que pase. No quiso ir a Mega, no quiso ir a, le dijeron, quédate callado porque vamos bien y mientras menos metamos las patas, mejor para nosotros. Bueno, pero ahora es el problema de que tienes que estar ahí 2 horas ya en un escenario en el cual una palabra mal puesta, un poco de presión. Por eso los candidatos andan muy cansados al final de las campañas. Y eso es una variable muy terrible. Muchos kilómetros. Son muchos kilómetros y llegas muy cansado y los debates requieren gente muy descansada. Yo le diría a todos los candidatos, duerman ojalá 24 horas antes de un debate. No hagan nada el último día, nada antes de un debate. Tienen que estar muy frescos, duchados 3 veces en el día, esa sensación de frescor. Totalmente, o sea, es realmente importante estar muy descansado porque esto es muy agotador. Entonces yo creo que efectivamente ahí va a haber novedades porque yo creo que van a jugarse algunos las cartas. ¿Cuál es el mejor polemista de los 8 para tu gusto? Porque el tener cierto talento para enfrentar este tipo de discusiones es también muy importante. Sí, a ver, yo siempre he considerado que de los 8 hoy día no está marcando bien y yo creo que no le va a ir bien. El mejor político en televisión, en debates, qué sé yo, cuando no se pelea con los periodistas, es Marco Enrique. Pero en este momento, el que ha hecho mejor en los debates es Johannes Kaiser, ¿no? Ahora, no es fácil porque uno cuando es muy osado puede pasarse un par de pueblos y se puede equivocar. En el debate de Archi se equivocó, a mi juicio, cometió varios errores. Hoy cometió errores. O sea, puede ser decisivo perder ese 1.5 puntos que son tan importantes. Cuando hablas cosas que no son pertinentes, que suenan raros, siempre puede ocurrir que eso te genere un daño. Yo creo que se equivocó en entrar tan fuerte en el tema de Krasnov. Yo creo que se equivocó mucho en esta cosa de salirse de todas las cosas. Ya le pasó a Boric lo mismo y tuvo que darse la vuelta. Entonces, honestamente creo que él ha cometido algunos errores, pero necesita osadía al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo ser osado sin entrar en este tipo de juegos que pueden ser riesgosos? Va a ser difícil para él diseñar, porque tiene que demostrar que va más fuerte y que va a la pelea y que es un 6 de época en términos futbolísticos, digamos, que es capaz de ir a pegar unas patadas importantes, bien mamíferas, digamos, durante el partido. Así que tú le das importancia relevante a estos 2 debates finales, el de hoy de Archi y el que viene de Anatel. Sí, ¿puedes definir esta lucha? Sí. De 3. Sí, ¿Tienes a Evelyn Matei como...? Sí, con una posible, sí, porque ella le puede llegar mucho voto útil si ella logra mostrar que está en condiciones de competir. ¿De dónde viene ese voto útil que lo he escuchado yo como concepto? Hay un pedazo de la votación de Jara que todavía podría migrar a Matei, que eso existe porque ya hay votación de Jara que ya migró a Matei. Podría migrar una parte de la votación de los más de Mike Nichols, de Parisi, podría migrar a otras candidaturas. A Parisi le queda más lejos Matei, pero Mike Nichols sí le queda más cerca. Entonces ahí hay posibilidades de absorber, decimos nosotros, absorber ciertos votos. Eso es una posibilidad que tiene Matei, a mi juicio, bastante clara, pero para eso esas personas tienen que sentir que Evelyn Matei está cerca de ganar, porque el voto útil solo funciona si es que se siente que esa persona tiene posibilidades reales. Si no, sientes que vas a perder el voto, vas a ir a votar por alguien que no te gustaba tanto, que te parecía mejor que otros, pero que si no vas a ganar no tiene sentido. ¿La centroizquierda estaría dispuesta a votar por Matei o es una cuestión media utópica? No, yo creo que ha habido mucha migración hacia allá. El problema es que Matei los últimos días ha cometido el error de hablar mucho del tema de derechos humanos, que es un tema emblemático para la centroizquierda. Entonces la verdad es que es complejo para esa centroizquierda tener que exigirle un acto de taparse mucho los ojos para hacer ese voto. Yo creo que le están haciendo difícil la tarea. No sé por qué fue a disputar el voto de derecha. Tal vez tienen información que yo no manejo, no lo sé, pero me pareció una mala idea eso. ¿Cómo se va generando la información día tras día o semana tras semana en una lucha electoral tan cambiante como esta? Porque de pronto una frase, lo que pasó en los comienzos cuando Evelyn Matei tuvo aquí en Radio Agricultura el fatídico momento de hablar de las
muertes inevitables de los primeros días después del golpe. Mira, lo que pasa es lo siguiente. La probabilidad, nuevamente el cansancio de las candidaturas, que esto es una cápsula. Si tú piensas, hay un barrio alrededor de las élites políticas. Hay un barrio que estás en el restaurante y te dicen, no, oye, pero tal cosa. Y eso te permea. Es imposible que no te permee. En segundo lugar, este factor en todo el mundo, lo he hablado con las élites de todo el mundo, y siempre es un problema para los comandos controlar que al candidato o a ellos mismos la gente no se les acerca a decirle cosas porque te cambian el eje y no tienes por qué cambiarlo. En segundo lugar, en momentos como este en el mundo y en Chile, el nivel de seguimiento que debieras tener como comando es muy elevado. Deberías tener investigación todas las semanas, cualitativa y cuantitativa. Porque yo he visto cosas que son, tú dices, esto no se va a mover, imposible que se mueva. Imposible, está perfectamente. Julio Cast, está perfecto, es increíble. Y en un mes ya está en problema. Entonces, está cambiando mucho el contexto. Entonces, tienes que tener monitoreo constante de qué está conversando la gente y cómo. Monitoreo, encuestas. ¿Por qué fallan tanto las encuestas? En este momento, en forma especial. Argentina y Bolivia son ejemplos que se dan recurrentemente. Las encuestas son difíciles de hacer, y hacerlas rápido para cumplir un poco las expectativas de los medios de comunicación no es el mejor consejero. Todos tratamos de apurar la máquina cuando hacemos encuestas para que efectivamente tenga la posibilidad de aparecer en la prensa y tenga el carácter valioso de estar influyendo en la opinión pública. Pero realmente es un trabajo que requiere muchos procedimientos. Si yo tomo la misma encuesta que yo hago y le quito ciertos procedimientos, me salen resultados completamente distintos. Completamente distintos. ¿Como cuál, por ejemplo? O sea, yo te pongo un ejemplo. Explicarle a la gente. Nosotros, por ejemplo, llenamos para 600 casos, hacemos completos 2.500, 3.000 cuestionarios. Para 3.000 personas sacamos 600. ¿Ya? De las 3.000 personas, 600 son las que nosotros vamos a presentar como análisis, porque de ahí distribuimos las cuotas que se llaman. Nosotros trabajamos con un sistema de cuotas, que es lo que hacen prácticamente todos, ¿ya? Y entonces las cuotas las tenemos que distribuir por ciudades. ¿Cuántos le corresponden de los casos en cada ciudad que cumplen ciertos requisitos? Porque no solamente es la ciudad, sino que nivel socioeconómico, hombre, mujer, las edades, en fin, cuotas. Se va llenando al azar. Pues si yo agarro a mano y digo, al azar, dentro de eso van cayendo. Y entonces lleno mi cupo de 600 casos. Si yo voy y digo, oye, ya llené 600, voy a mostrar esto. En primer lugar, Kaiser, segundo Jara. Y Jara está muy por delante en primera vuelta. Si yo voy y digo, a ver, no voy a hacer voy a simplemente mostrar las 3.000 que hice. ¿Tú dijiste primero Kaiser, segundo Jara, después de del balotaje? Antes, antes, si yo voy y digo, oye, voy a hacer, como cuando yo lleno las encuestas, capaz como llegué a 600 ya, y tengo una muestra de 600, yo digo, me paro aquí y publico esto. Bueno, sale ganando Kaiser, que no tiene nada que ver con la realidad en primera vuelta. O sea, sacaría más del 50%. No, sacaría 30 y tanto, pero le ganaría a Jara. Quiero decir que en el fondo sería un orden que no tiene ningún sentido. Luego voy y digo, esto no lo voy a hacer, pero voy a aprovechar que entrevisté a 3.000 y voy a poner las 3.000. Me sale un resultado completamente distinto al que tengo. Entonces, ¿y cómo llegas al último, a este que hemos leído hace poco rato? Hay un método que viene de la estadística de las encuestas que se hacen a través de cuotas, en el cual entonces tú haces un barrido grande y de ese barrido vas mandando los casos que coinciden con lo que es los perfiles que tú estás buscando, para que tú no estés seleccionando a las personas. Si tú empiezas a seleccionar a las personas, yo voy por la calle, te pregunto, oye, tú eres tal, cumples tal, me sirves, ya te seleccioné yo, no el azar. ¿Ya? Entonces, la gracia es que sea al azar. Tenemos un marco muestral, 250.000 personas que tenemos para contactar, y los contactamos, ¿ya? Y entonces empieza a correr el hacer la encuesta. Ese es el procedimiento que nosotros utilizamos, y después entonces hay un mecanismo entonces recibimos muchos cuestionarios llenos, y a partir de eso entonces llenamos nuestro sistema estocásticamente, al azar, básicamente. Eso es lo que hacemos. Cualquier cosa que se haga distinta va a modificar los datos.
ninguno tiene las cosas perfectas, ¿no? Nadie tiene las cosas perfectas, porque tener una buena base para hacer las muestras es difícil. Los cuestionarios te puedes equivocar, puedes preguntar mal. Te pongo un ejemplo futbolístico. Si yo le pregunto a los chilenos, ¿no?, qué equipo de fútbol le gusta, ¿no?, y le pongo, y finalmente no sabe, no contesta, Colo-Colo saca 40%. Sí, no. Eso es más o menos lo que muestran las encuestas. Bueno, te quiero contar que no es verdad. Si yo pregunto y pongo la alternativa de que no me gusta ningún club, no sabe, no contesta, sino que ninguno, le agrego ninguno, Colo-Colo tiene el 20% y la U el 19%, que es coherente con el hecho de que los estadios siempre tienen más o menos la misma cantidad de público, que es coherente con que venden la misma cantidad de camisetas. Es discutir, pero seguimos en otro tema. Tenemos que centrarnos. Pero mira, me estás entonces, dando vuelta a la tortilla, quieres que discutamos sobre. Pero me espera un sí, par de minutos, hacemos un alto y está muy entretenida la conversación con Alberto Mayor. Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro. Aprovechemos estos 10 minutos que nos quedan a Concho. Janet Jara, ¿ha quedado muy sola en el camino? Políticamente sí, su problema ha sido más político que electoral, no ha alcanzado a entrar en una dimensión electoral. El problema tiene un problema natural en términos electorales de que este es un ciclo político mucho más de derecha y por tanto los votos van a tender a ir hacia la derecha, pero tiene un problema muy simple. Si su partido la tensiona, los candidatos viven muy mal si hay fricción a su alrededor. Entonces, tener a tu partido tensionándote para irte más a la izquierda, cosa que no tiene mucho sentido para ella. El presidente del Partido Comunista ha sido... Carmona ha sido... brutal en ese Claro, sentido. terrible, ¿no? Entonces, tiene eso. Tiene al presidente de la República, ¿ya?, eligiendo salir a ser protagonista durante la campaña, que es una cosa completamente inusual. Viajando por el mundo. Y apareciendo por todas partes e impugnando al candidato opositor a Kast, porque tomó la decisión de que le parece conveniente para su futuro que esté Kast en el gobierno y no otro. Sería, según Boric, la disputa de la próxima elección con alguien de la ultraderecha. Boric. Sí. Kast si ganara no podría repetir, pero efectivamente sería, en el fondo, es el rival que a él le interesa porque ya le ganó. Y si es un heredero de Kast, de alguna manera también ya lo tiene ganado. Entonces él tiene un análisis que yo creo que es bien discutible, pero más allá de lo discutible, tiene algún fundamento. Entonces, ¿cuál es la situación? Si el presidente te está taponeando, el presidente de la República, el presidente de tu partido te está tensionando, en la centroizquierda hay una sensación de mucha incomodidad con esto y muchos han ido hacia donde Matei, evidentemente tus capacidades de acción política, ya no digo electoral, no digo hacer un buen jingle, no digo nada, sino que hablo de política, es muy difícil. Yo creo que ella ha tenido un camino que se puso mucho más pedregoso de lo que ella pensaba cuando ganó la primaria, y ahora va a depender mucho de lograr patear el tablero. La segunda vuelta ella lo que necesita es patear el tablero. Kaiser, ¿le alcanza con la progresión de esta arremetida que ha tenido? O sea, sí, porque tiene que llegar a una cantidad de votos y que Kast... yo pienso siempre en la lucha entre Kaiser y Kast. ¿Le alcanza Kaiser o pierde en la meta en los últimos 20 metros contra Kast? Mi hipótesis es que sí, le alcanza para pasar a Kast. Le alcanza para eso. La pregunta es si eso es suficiente para evitar el posible, o sea, para poder superar en votación a Evelyn Matei, que cosa que no es tan clara, porque Evelyn Matei, si bien ha tenido muchos problemas en el último tiempo, insisto con el carácter de que ella tiene la mayor probabilidad, por lejos, de absorber votos de terceros. Entonces, es la segunda opción de mucha gente. Entonces, cualquier movimiento... El voto útil. De la centroizquierda. Voto útil de centroizquierda, voto útil de un Mike Nichols del centro, voto útil también de gente que puede ver que ese Kast está más debilitándose y que Kaiser va más fuerte que Kast. Hay gente de Kast que no quiere votar por Kaiser. La gente de Kaiser está dispuesta a votar por Kast, pero hay gente de Kast que no vota por Kaiser.
entonces votaría en segunda vuelta, medio obligado. Y esos podrían mirar también. Una eventual pugna entre Kaiser y Jara es muy estrecha, como No, se... como, 55% para Kaiser. o sea, gana fácil. Gana fácil. Lo que pasa es que Evelyn Matei saca 61, o sea... Y Kast... También 55. También 55. Sí, están iguales ahora con Kaiser. Normalmente era más eficiente por 1,5 puntos, 2 puntos Kast, pero ya no están más o menos igualados. La opción de que se equivoquen las encuestas es muy grande en este momento, con ese bolsón de nuevos electores producto del voto obligatorio. No, yo creo que la probabilidad, o sea, primero, hay tantas encuestas distintas que sin duda la mayor parte va a estar equivocada, porque son muy pocas las que... Hay algunas que tienen tendencias que se podría considerar que se están repitiendo, pero lo más probable es que haya muchos que se caigan o nos caigamos, digamos. Depende cómo nos va. Ahora, es normal que en ciclos como este, con encuestas como las que podemos hacer en tiempos como lo que se está haciendo, sin tener muy claros los protocolos que están ocupando cada uno, es muy normal que pasen, que haya defectos en las mediciones. Las encuestas son un mecanismo científico, son muy interesantes, se pueden hacer muy bien, pero a grandes velocidades es difícil. Y por tanto, probablemente hayan muchos actores que lo pasen mal con los resultados. Es bastante obvio. Acá en Chile no se puede hacer ninguna encuesta que pudiese tomar en consideración estos dos debates, el de no se Arce y el de puede Anatel. Publicar, se pueden hacer, no se pueden difundir. Y se pueden manejar internamente. Se pueden manejar comandos, claro. Que se pueden mandar la gente lo manda por WhatsApp, o sea, eso también pasa, ¿no? Y también se pueden publicar en el extranjero. ¿Te han pedido a ti encuestas? Desde afuera sí. Para estos días finales. Sí, pues capaz que las publiquen, no lo sé, pero eso es legítimo, no hay problema. Está en proceso de realización esa encuesta, me imagino. Estamos en terreno, claro, estamos en terreno. Nosotros queremos saber porque a nosotros nos sirve hacer el seguimiento de cómo se han ido comportando las curvas y qué fenómenos estamos encontrando, porque si uno se salta después ya no sabe lo que pasó, no, se pierde la información. Entonces es muy valioso tener el ciclo que tenemos. Logramos hacer varias encuestas quincenales que no antes hacíamos mensual solamente, y antes hacíamos cada 3 meses. O sea, hemos ido mejorando nuestro desempeño para poder tener más datos. Producto de esta conversación aparece Kaiser como candidato 1 para ganar la lucha entre los 3 candidatos de derecha. O sea, yo diría que es el candidato sorpresa, en el sentido de que yo creo que tiene una probabilidad alta de que pueda ser el ganador, y que en general se considera una noticia extraña, digamos. Te quiero preguntar una cosa por todo esto. ¿Kaiser quiere ser presidente de la República? No lo sé, he escuchado toda clase de versiones, pero yo no lo sé. A mí me da la impresión de que sí. Yo creo que él en un momento tuvo, entiendo yo, muchas ofertas para poder hacer otras cosas, para bajarse. Estaba marcando poco y luchó por construir su proyecto político. Yo creo que él tiene ganas de ser presidente. Lo que no sé es si tiene las condiciones de llegar al gobierno y lograr tener un equipo estabilizado. Es un arte bien complicado gobernar. Tienes que meter $90.000 millones y saber qué hacer con eso. Y hay que tener un equipo que te ayude. Y tienes que tener un buen equipo, y tienes que tener... Por eso, es un desafío. El carisma individual no alcanza, en la moneda no alcanza. No, el carisma alcanza para ser líder político, pero no para administrar. Exacto. Claro. Bueno, me llamo Alberto Manfredo, en todo caso. También llevo el nombre de mi padre. Cariño para él. Sí. Alberto, ha sido un gusto conversar contigo. Ojalá que el domingo 16, si me toca trabajar, podamos conversar un ratito, a ver cómo está la cosa hasta ahora. Me encantadísimo. Voy a estar loco a esta hora. Voy a estar un rato acá. Voy a venir acá. Qué bueno. Voy a estar un rato acá en Agricultura, así que nos vamos a ver seguramente ese día. Qué bueno. Qué bueno. Un gusto, pues. Un gusto. Gracias por esta conversación. ¿Hay comerciales antes del cierre, Rodrigo? Vamos.